Súper. Bueno, estamos aquí reunidos para la presentación de Miguel. Yo soy José Manuel, para quien no me conozca. Básicamente, no sé situar temporalmente de cuando nos conocemos, porque tú sabes que tengo una memoria de mierda, pero prácticamente somos como hermanos. Entonces, por contextualizarlo un poco, voy a citar un breve trozo de lo que es el prólogo del libro, que al final lo escribí yo, un poco un ejercicio de onanismo, por así decirlo. Dice así: hermanado sin paritorio, por esa maldita sensibilidad que forja el Cristo, la eterna llaga en la boca para evocar con el verbo lo ausente, porque nos une aquello que va más allá de lo que perece, eso que arropa y mete, carece de nombre, pero vuelve, porque fue siempre reparo el descanso del verso para la menos ejemplaridad. La presentación quiero hacerlo un poco como una especie de foro abierto, porque al final hay bastantes caras conocidas, nos conocemos dentro de lo que cabe. Entonces, en cualquier momento que queráis participar, levantáis la mano como si estuviéramos en el colegio y tenéis la palabra. Básicamente, Éter se compone de cuatro partes bien diferenciadas, como tú sabes. Comienza con una dedicatoria a Lola y a Elisa, que son tu sobrinos, que comentaremos ahora a continuación. El prólogo que ya he mencionado, el poema que inicia, que queda fuera de esas cuatro partes, que es a Lola, que comentaremos a continuación también. A Juan, que es un conjunto de poemas que hablan sobre el amor y ciertas emociones relacionadas con él. Epístola, que es la otra cara del amor, que es el desamor y la angustia ante el rechazo, que yo creo que ahí está bastante pareja ambas partes. Sudario, que habla básicamente del hastío vital. Y escribanía, que habla un poco metaescritura, porque habla de la propia escritura por sí mismo. Entonces, esa dedicatoria dice: a Elisa y Lola, para que si algún día reflejan su alma en estos versos, sepan que a la lumbre de la vida cualquier dolor es salvable. Esto, quiero hacer una mención a esto porque a primera vista, una vez que empezamos a discernir un poco el texto del libro, parece que todo es melancolía, todo es tristeza, es todo un mundo de sombras, un poco, salvando las distancias. Pero me gusta que haga hincapié, porque tú sabes que al final yo soy un poco narrador omnisciente con respecto a esto, porque he sido un poco partícipe. Y me gusta que, a pesar de lo melancólico, de lo oscuro del texto, siempre me hayas dejado bien claro que existe al final del todo siempre ese halo de esperanza. Y me parece precioso que se lo hayas dedicado a tu sobrina, para que si en algún momento de su vida se sienten perdidas, no es tanto para que nos sintamos mal por cómo tú te sientes, sino porque dentro del personalismo que refleja la obra, ellas se puedan sentir identificadas y encuentren un salvavidas dentro de la propia obra. Entonces, yo te quería preguntar, después de haber soltado toda esta parrafada yo solo, ¿cuál es tu opinión personal sobre la obra, sí, en términos generales? Bueno, como ya sabrás tú, Éter es un camino de introspección a lo largo de 4 o 5 años o así. Empezó todo en 2015, 2016, cuando apenas cumplí los 18 años, que empecé a tener el primer impulso de escribir. Quizás escribía desde antes, desde cuando era más pequeño, pero no tenía la forma sistemática, por así decirlo, de recopilarlo, de guardarlo. Y todo surgió por la Ateneo Cultural, como ya sabrá que frecuentamos y tal, en aquella época. Sí, de Juanma, que fue el que lo fundó, que pues había muchas presentaciones de libros, que el Ateneo Cultural era un sitio allí en Écija, que era, por así decirlo, una especie de contracultura. En el pueblo del cual venimos, pues hay un ambiente predominantemente católico, en el sentido de que los espacios de juventud suelen ser hermandades y cosas así, que obviamente tienen su nicho y hacen bastante por la comunidad, etcétera, pero cualquier cosa fuera de ahí no suele tener, por así decirlo, como un presupuesto dentro a lo mejor de las actividades del ayuntamiento y cosas así. Total, que nació este espacio en el cual pues, se hacían presentaciones de libros, se hacían pequeños conciertos, recitales. Yo recuerdo un hombre blanco, Antonio Blanco, que lo conocía como la persona que siempre estaba jugando al fútbol en el pub de mi pueblo. Y un día allí presentó un libro, me sorprendió un montón, que recuerdo que era Un jardín efímero, que además la portada era preciosa, porque salía la madre en un camposanto con una cruz enorme de piedra y ella apoyada, era una mujer de 80 y tantos años. Y a mí me sorprendió un montón, que él escribiera, empezamos a hablar y tal, y quedamos todos los viernes, pues darnos, que bueno, yo le llevara una pica, un sobre con los poemas.
Y a partir de ahí empecé ya a sistematizarlo. Y ya aprendí a apreciar como, por así decirlo, la blancura del papel. Es decir, un espejo en el cual tú empiezas a escribir y empiezas a descubrir sentimientos de los cuales tú no eres consciente, que tú no eres capaz de ponerlo en voz alta, o ponerlo con palabras, sino que únicamente cuando ves esa blancura te animas un poco y eres capaz de hacer una introspección a posteriori luego de ver lo que has escrito. Entonces así fue como empezó un poco. ¿Y cuáles crees que dirías que son tus referentes, ya no solo dentro de la poesía, sino fuera? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Cuál es el proceso creativo? No solo para este libro, sino en general, a la hora de la escritura. Bueno, originalmente y sobre todo gran parte del libro se escribe en torno a la pérdida, como seguramente comentarás posteriormente. Los sentimientos que nunca he sabido, por así decirlo, canalizar son aquellos de un carácter más, bueno, que se considera más negativo, la pena, la angustia, el dolor de la existencia, pero eso en cuestión a principio cómo empecé a escribir. Pero yo creo que eso está muy influenciado porque cuando empecé a leer me fijaba sobre todo en poetas como los poetas malditos franceses, a Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire. Bueno, claro, Panero es gran escritor español también, de lo mismo sucio. Entonces ahí fueron, por así decirlo, los primeros inicios o contactos que tuve con la poesía. También Vicente Alexander me gustaba mucho, también el carácter oscuro, el cual escribía también sobre el amor, escribía cosas preciosas pero también cosas muy tristes. Entonces esa dualidad también me inspiraba mucho. ¿Y lo mundano más allá de la poesía? ¿En qué sentido? La vida misma, que te inspira. Depende también del contexto. Ahora poco a poco estoy aprendiendo a raíz de este poemario a escribir de otra forma, a ver el día a día, pero depende, porque el día a día sobre todo a la hora de que me inspira es en base a la nostalgia, quiero decir. El otro día, por ejemplo, estaba en el piso con Nacho, que está por ahí, y se lo dije de que compré un paquete de roscos, de pico. Y le di un bocado y me quedé un momento pillado, porque Te retrotrajo, ¿no? me recordaba cuando estaba en casa de mis abuelos, que él únicamente le encantaba comer con los picos de la Carlota, creo que era, ¿no? Que son muy típicos de allí, de un pueblo que hay cerca de Écija. Y yo me recordaba esos años de infancia, de estar en la mesa sentado con mis abuelos, darle un bocado a eso, y me vino todo el recuerdo de decir, joder, mi abuelo escuchaba su voz y su traqueteo y su historia. Entonces yo creo que la rutina, poco a poco, y conforme va pasando el tiempo, consiste un poco en acumular ese tipo de nostalgia de recuerdos, ya cada vez desde un prisma menos melancólico, en el sentido de apreciar no la ausencia, sino lo que soy gracias a esa ausencia. Yo pienso, se tiene un poco la idea a veces un poco equivocada de que la nostalgia tiene que ser necesariamente algo negativo. No. No hay que vincularse todo el rato a la nostalgia porque al final es permanecer en el pasado, pero Sí, pienso que puede ser bastante inspirador. Sí. Y es fuente de conflicto creativa, interno, claro. Y de conflicto interno también. Pasando al poema de Lola, que ahora te voy a pedir a continuación de que lo leas, porque pienso que es muy importante. Ahora tú nos vas a explicar quién es la figura de Lola después de que leas el poema. Porque pienso que es muy importante esa frase que dicen de que no se olvida, o sea, porque haya muerto, no tiene por qué olvidarse, sino Sí. o sea, estoy explicando fatal. No No se muere aquella persona que no se olvida. Sí. Que permanece en el recuerdo eternamente, al fin y al cabo. Sí, en tu gesto, en tu pensar, en lo que eres. Vive, forma parte de uno mismo, al fin y al cabo. Entonces, cuando tú quieras. Bueno, el poema de Lola me voy a meter delante un pequeño de contexto. O sea, Lola era mi abuela por parte paterna. Yo la recuerdo como una mujer muy brava, con mucho carácter y también llena de amor, como todas las abuelas andaluzas. Eso no hay término medio. Y yo recuerdo que se vivía por nosotros, por sus nietos, por sus hijos también. Yo lo recuerdo como una fuente inagotable de amor. Lo típico que iba a verlo y yo decía, esto es casa, cuando iba a casa de mis abuelos. Entonces, bueno, el poema surge de cuando yo estaba estudiando en Sevilla, que, pues bueno, ella empezó a darle como pequeños infartos cerebrales y empezó a raíz de ahí a desarrollar la mente. Entonces yo recuerdo que era una mujer robusta, ancha, y en cuestión de año y pico quedó al final convertida en un saco de huesos. Pero como casi la caída de un mito. Claro, es lo típico de decir, bueno, es que el último recuerdo que te lleva, que es la última vez que ves a una persona viva o el último buen recuerdo de esa persona. Y muchas veces la angustia de pensar si existiera un más allá, una eternidad, cómo vivirá en ese más allá, cómo se ha ido o cómo ella quiere vivir. También un poco de angustia en ese sentido. Entonces, bueno, el poema surgió prácticamente del tirón porque iba a verla todos los viernes que volvía a Écija, me senté en la cama contigua a ella y ella yo recuerdo que ya a esa altura balbuceaba.
mejor me miraban extraños, eran como unos muy puros pero confusos y prácticamente que quedaba ya un hilo de vida. Y recuerdo que a lo mejor balbuceaba guapo, bonito, esas cosas así que decía, bueno, muy en el interior tiene algo que me reconoce, aunque a lo mejor no se sabe mi nombre, no sabe quién soy, pero surgió ahí. Y lo voy a leer, que es el primer poema. Sí. Y dice así: Lola, legajo de huesos postrado ante mí, triste melodía de glorias pasadas. Lola, dulce Lola, Lola, querida Lola, reposa tu cuerpo, vil caparazón, mordido por el eco de la añoranza. Sostengo tu mirada pura, candente y serena, con el miedo agónico del recuerdo. Hilo sé con tus labios, trémulo murmullo que roe y roe. Cordura prófuga, vacío imperante, sueña de vil flor, duerme, querida Lola. Muy bonito, yo es de mis favoritos del libro, de decirte. Y además que me gusta mucho porque al final tienes esa desvergüenza en el sentido de que tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, abrirte en canal al mundo. Sí, sí. Sin ningún tipo de tapujo. Tú dices, este soy yo, estoy aquí, si me queréis bien, si no, no. Y al final, dentro de ese propio, de entrar, de esa propia individualidad, ¿no? Del propio sentimiento, yo creo que también radica la generalidad de que es un sentimiento como es la pérdida que al final y al cabo es humano, cualquier persona se puede sentir. Eso lo hemos hablado muchas veces, que en conjunto, porque tú también escribes y sabes de qué va esto, y la forma que tenemos de verlo, creo yo que todos los seres humanos han pasado por los mismos dogmas, que puede ser pues, la pérdida de un gran amor, la pérdida de los abuelos, de los padres, algún suceso traumático, y al fin y al cabo, aunque todos son elementos comunes a lo largo de todas las vidas, al fin y al cabo hay tantas formas de experimentarlo, de aprender esas emociones como vidas han existido a lo largo de la humanidad. Entonces, ya dependiendo de cada uno del contexto y tal, y aunque puede parecer algo relativamente maníaco lo que es escribir sobre un fallecimiento, a lo mejor... Yo pienso que no tiene por qué, y aparte que todo sentimiento hay que vivirlo al máximo. Claro, y al fin y al cabo muchas veces los abuelos, quiera o no, cumplen la función social de desaparecer en la familia. En el sentido de, normalmente, a no ser que tengamos una mascota o algo, suele ser el primer contacto con la muerte cuando eres joven. Y muchas veces la incertidumbre te empieza a plantear, a lo mejor yo recuerdo, por ejemplo, otro abuelo, mi abuelo Pedro, por parte materna, que empezó a encontrarse muy mal, porque al final tenía un cáncer de laringe y tal, pero recuerdo que la última vez que lo vi fue cuando los enfermeros estaban bajando de la habitación de arriba y el enfermero, era un enfermero joven, le dijo: venga Pedro, despídese de su nieto. Y yo estaba tomándome el colacao mientras veía Pingu antes de ir a quinto de primaria. Y yo recuerdo tirarme todo el día diciendo, bueno, ¿por qué se despide? No viene luego. Y claro, ya empezaron a hacer bola. El contacto con la pérdida. Claro, ya empecé a ver que los siguientes días me pasé en casa de una tía, que mi tía que me cuida muy bien, que me quiere muchísimo. Y claro, ya iba viendo que algo pasaba. La gente te miraba de otra forma, más compasiva, tú ya empezabas a aprender, y claro, ya es como, aunque seas pequeño, pues ya empiezas poco a poco a desarrollar esas emociones que al fin y al cabo son las que te van a acompañar. Y de ahí la articulación al final es la poesía, en cierto sentido. Sí, sí. Como instrumento. Sí, una forma de canalizar. Ahora que más tarde entraremos en eso, que te voy a preguntar. Y bueno, continuando un poco, lo he estructurado de forma de que en cada una de las partes del libro he cogido temas principales y de ellos, de cada poema que he pensado que son los más reseñables, al menos para mí a título personal, he cogido diferentes versos que lo iré citando. Te pediré que de cada parte recites uno y en base a eso te preguntaré cosas contextualizadas. Sí, como el resto de... Entonces, si quieres, ¿vale? Lee el poema número 3 de Ajuar, está en la página 15, ¿vale? Vale. Poema número 3 de Ajuar, como dice José, y dice así: abro mi pecho a la noche, tolera la sencilla brillantez de cada estrella melancólica. La escazo entre débiles abrazos, indiferente a su belleza. Huelo el jazmín de su pelo, mece cálida su sonrisa, en vano recuerdo de labios encantados. Una voz ahoga mi conciencia, queda sumida en un sopor continuo, estático a la razón. ¿Qué hacer ante tu belleza? ¿Cómo calmar la sed que clama tu carne? Tu paso hiere mi corazón, lo doblega ante esas caderas de plata. El aliento brota como un hechizo, divino almizcle embriagador. Fuerte sexo doblegado. Vuela, adórame sobre el papel. Yo voy a reseñar ciertos versos, ¿vale? Que justo lo acabas de decir hace nada. ¿Qué hacer ante tu belleza? ¿Cómo calmar la sed que clama tu carne?
El aliento brota como un hechizo, divino almizcle, embriagador, fuerte seso doblegado. Y después otro poema como el séptimo Nahual también. Noche melosa, encontré calidez en un cuerpo hostil. El número 18 sudario, buscaré asilo en el recuerdo. Ante la torpeza del tacto recorriendo mi cuerpo. El noveno de epístola, acallé la lujuria con dolor, guardé estrofas por ti. 16 de sudario, y mi cuerpo volverá a desfallecer. La conciencia desierta, buscando aquel pensar lascivo. Y aquí ya he lanzado la pregunta, ¿vale? tú ya la tomas como tú quieras. Pienso que hay carga erótica, pero no necesariamente sexual, sino que, como Pedro mencionó en la presentación de Málaga, que hace hincapié en lo corpóreo. Entonces te quería preguntar de qué forma lo instrumentalizas en el libro. El tema de los cuerpos es verdad que es algo relativamente, no voy a decir novedoso, pero sí muy actual, en lo que viene siendo la poesía joven. El hecho de, al fin y al cabo, el cuerpo no deja de ser un instrumento en el cómo nos relacionamos con el mundo exterior. El hecho de decir, bueno, es algo que parece obvio, pero las implicaciones que lleva, eso, el tacto, el recuerdo. Sentido para con el contacto con los demás. Sí, que muchas veces lo que nos pasa, por ejemplo, que pasas por una calle y hueles un perfume y te acuerdas de unas navidades, te acuerdas de un olor, de una comida, no sé qué, al fin y al cabo son cosas que no dejas de experimentar por ahí. Pero ya más allá, por así decirlo, con lo carnal, yo creo que la forma en la que lo enlazo no deja de ser como un sentimiento más. El hecho de decir que, a fin de cuentas, pues, lo que es la carne muchas veces es el preludio de las emociones. Es decir, primero puedes sentir algún tipo de deseo sexual, primitivo, claro, claro. algo así que sea como luego la guía que te haga plantearte el porqué de estas emociones y tal. Que sí es verdad que me suele pasar mucho el hecho de ese sentimiento que sea tan visceral, tan lascivo, pero sí es verdad que en el momento en que empiezo quizás a plantearme pues, ciertas relaciones personales, ciertos elementos, sobre todo en la época en la que escribía esto, primero algo corpóreo y después lo emocional. Porque muchas veces, aunque uno quiera librar, por así decirlo, esa batalla entre lo que viene siendo lo primitivo y lo consciente, la mayoría de las veces te das cuenta que cuando intentas dominar o amaestrar ciertas emociones que no comprendes, pues siempre acaban dándote un mordisco por la espalda. Entonces, pues, porque no eres capaz de racionalizarla de forma sesuda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No. Sino que es más... Nunca he sido capaz de racionalizar las emociones, por así decirlo. Tampoco te voy a engañar, tú más que me conoces. No es fácil. Entonces es algo bastante obvio que eso se puede leer a lo largo de estos versos. De todo el libro, que hay partes que lo que tú dices puramente es el corazón, el alma descubierto, porque la única manera que sabía de aprenderme, de conocerme a mí mismo, era a raíz de lo que leía posterior. Entonces muchas veces yo recuerdo a lo mejor escribí y muchas veces acaba entre lágrimas por decir, joder, así es como me encuentro, así estoy mal. Sí, a mí me ha llegado a pasar también muchas veces, porque al final no tienes ni idea, es como una especie de pedagogía con uno mismo, de decir... Sí, es una conversación a ciegas. Yo soy capaz de construirlo en mi mente, pero lo escribo y después lo lees y es como si te vieras en un espejo, una cosa muy extraña, la verdad. Sí. Y bueno, a continuación te voy a pedir que leas el número 6 de Epístola, ¿vale? La página 36. Dime siempre la página porque ya sí, más fácil. Vale. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, no seáis tímidos. Pues bueno, este es el poema del número 6 de Epístola, como ha comentado José, y comienza así. La luna se engalanó con brumas que un día me envolvieron. Una hebra cayó de mi pecho. 100 gotas oscuras agolpadas, néctar que corroe y agota. No me atreví a nombrarlo. Creé una quimera ya muerta, acechante, revuelve mis entrañas. Al paso de sus ojos, un arpa brama en la distancia. Desfallezco en cuerpo y alma, un sopor carmesí me arroja. Lacera mi ser con la angustia del olvido. Aún alzaré la mano, exigiendo tus migajas. Devoraré la tierra donde escupas. Haré mía cada exhalación tuya. Caeré en tu cuerpo, rogando por mi vida. Lacera mi ser con la angustia del olvido. Aún alzaré la mano, exigiendo tus migajas. Eres duro, cabrón. O sea, es duro, pero es muy bonito. O sea, no me malinterpretes. Bueno, como venía haciendo anteriormente, el número 5 de Epístola, ¿vale? Si cayera, ¿alcanzarías a devorar los últimos pedazos de mí?
el número 14 de Sudario. Vago sumido en la continua desazón inerte del olvidado. Y el 19 de Sudario. Responderé con la vida ante promesas cansadas y palabras en huida. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿está el poeta subyugado a la musa? ¿Es el amor una fuerza en tu poemario constructora o destructora? O sea, la musa no en el sentido de la inspiración, sino la propia imagen romantizada de la musa, tal. Sí, a ver, lo que estamos comentando al principio, sobre todo, ten en cuenta que es un poemario que evoluciona mucho con el tiempo. El último poema que escribí, que la verdad es que ya no me acuerdo cuál era, pero lo escribí en octubre, noviembre del 21. Que eso es importante reseñar, en verdad, que hay que contextualizar que este poemario es el trabajo de muchísimos años, entonces tú no has permanecido estático. Es decir, No, claro. Pasado, digamos, por diferentes arcos de personajes, por así decirlo. Entonces, Miguel que comenzó esta obra, este camino, no es el mismo de ahora. Por eso yo quería hacer hincapié desde el principio en ese halo de esperanza que hay al final de la obra, porque no es todo oscuridad, ¿no? Sí. A mí me gusta comentar que quien escribió esto ya está enterrado en estos versos, una forma de enfocarlo. Y me puedo repetir la pregunta. Que si está el poeta subyugado a la musa y que si el amor en este poemario, ya en general, en la creación o en tu vida, que si el amor es una fuerza constructora o destructora. Yo creo que es irremediablemente constructora, porque aunque haya un poemario que realmente se dedica al desamor, yo creo que la única forma en la cual nos podemos acercar mínimamente a lo que sería la divinidad, a la fe, ya no de un aspecto cristiano católico, sino de un aspecto trascendental, es decir, algo más allá, un motivo, porque yo lo que entiendo como la fe, que eso no tiene que ser religioso, es como un motivo para vivir, para levantarte un día más, para decir, pues lo hago por mi familia, por mi sobrina, por mis amigos, por no sé qué. No estoy diciendo que inevitablemente tengas que pensar en acabar con todo, simplemente algo que tú digas, vale, ¿cuál es la razón por la cual... seguir adelante, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que el amor es eso, es lo que nos acerca un poco más a ese tipo de emociones. Como esa especie de ideal romántico, ¿no?, que tenían los poetas clásicos, de que ponían el amor en cierto sentido como la divinidad, ¿no? Como esa fuerza motora, ¿no? Claro, pero un poco más flexible, diría yo, porque no únicamente el amor romántico, quiero decir, el amor que proceso hacia todos mis amigos, sí, no hacia ti, necesariamente tampoco el amor romántico sí. una pareja. ¿Sí? Obviamente, pero yo creo que es uno de los motores tan fuertes que tenemos para vivir, sin duda. Y es lo que te comento, independientemente de gente que tiene amor, pues puede ser incluso hacia su trabajo, que puede ser algo como más mecánico, más frío, pero yo creo que en el momento en que eres capaz de volcar todas esas emociones en personas, en amigos, en seres queridos, yo creo que ahí, independientemente de las circunstancias, del halo de tenebrosidad que pueda tener tu vida, eres capaz de hacer un día más para adelante y así hasta que al final, cuando te das cuenta, no es que vivas con la pena o con la ausencia, sino que has construido otra vida sobre esas ausencias. ¿Y por qué ese arraigo, entonces, volviendo un poco al pasado, a tu Miguel de antes, el que tú dices que ya está enterrado, por qué ese arraigo a lo espinoso, al dolor Sí, a lo oscuro, que vive dentro del amor? Sí, yo creo que lo que te comentaba antes de que son emociones que nunca sabía llevar. Entonces, como son emociones que no sabía cómo gestionarlas, cómo evolucionarlas dentro de mí, y mi manera natural de interaccionar con ellas era reprimirlas, pues la única forma que podía reconocerlas, fragmentarlas y poco a poco irme comprendiendo era escribirlas. Entonces, al fin y al cabo, la gran parte de la primera parte y la del final del poemario nacen como un ejercicio de autoconciencia. Entonces, no es únicamente que tú digas, vale, ¿por qué te centras tanto en esa parte? Y mi respuesta básicamente era porque era lo único que sabía hacer como para sobrevivir. Es decir, vale, una situación a lo mejor en la que estaba bastante denostado anímicamente, personalmente, y la única forma que tenía de darle un poco de rienda suelta o una válvula de escape era esa, centrarme a la blancura de como una especie de flagelación, pero auto sí, a ver, lo pasaba mal, sí, pero luego me sentía bien. Sí. Era... Porque de hecho, eso lo hemos comentado un montón de veces, que ha pasado de ese halo de decir la escritura es algo doloroso, a necesariamente no tiene por qué serlo. Sí, pero es relacionado íntimamente con cómo concebía la poesía al principio. Es decir, estos poetas que leía, de Baudelaire, de Rimbaud, que al fin y al cabo era gente que mayormente en su vida estaba hasta arriba de vino, hasta arriba de opio. Y que acabaron como acabaron. Sí, obviamente. Bueno, también tú sabes que mis grandes referentes, Pavese, Pizarnik, la Silvia Plath,
Sí, Son sí. gente que todos acabarán de la misma forma, uno con la cabeza en el horno, otro tirando por un lado, otro ahorcándose, que al fin y al cabo, quiera o no, son sentimientos que obligatoriamente tenía que plasmar, pero porque era lo que leía. Sí, sí, sí. No, que sí, eso es digno de mención también porque al final un autor, un artista se debe a su tiempo, todo hay que contextualizarlo también. Sí. Eso es otra pregunta que te traerá a continuación. Bueno, siguiendo un poco, ahora vamos a pasar a Sudario, ¿vale? Ujú. El poema número 7, página 59. Vale. Dice así. Siento caer al cielo, nubes de sangre, viento de plata. A la vida, un sollozo. Al martirio, un canto. A la pena, mi vida. Un húmedo recuerdo baña mis labios, sombra guarecida en el lamento. Al horizonte, plumas caían. En la orilla se me hacía un triste atardecer. Sonreí delirante, jamás te supe. A la vida un sollozo, al martirio un canto, a la pena mi vida. El tercero de Epístola. Quizás fue aquella necesidad suicida de nuestra generación, o al contrario, un mero deseo de huir. El 15 de Sudario. El alféizar clama a mis piernas, me incita a un desliz confuso. Y el 14 de Epístola. Qué angustia ese alféizar. Suena aquí un poco fuerte, pero bueno, vamos a... es de candente actualidad, porque al final el tema de la salud mental, gracias a Dios, es algo que se le ha dado importancia, ¿no? Como otra problemática más, al final, Sí, de sí, sí. salud, desde el cuerpo, lo que pasa es que es la mente. ¿Piensas que la pena es confortable o lo fue en cierto momento para ti? Sí, a ver, al fin y al cabo yo creo que la pena como emoción, más que como emoción, quizá el ser lastimero, un poco también el victimismo, es un sentimiento que te guarece mucho, lo que es la autocompasión. Es decir, me ha pasado esto, qué lástima tengo, pobrecito, qué me pasa a mí. Yo creo que es un sentimiento en el cual te encuentras muy cómodo hasta que al fin y al cabo eres capaz de construir una burbuja, un mundo alrededor de él. Es decir, que bueno, yo soy siempre al que le pasa todo, al que ocurre todo el objetivo y realmente lo que te das cuenta es que no has salido de la esquina de tu casa. Quiero decir, el hecho de que muchas veces magnificamos ciertas emociones viene a veces de lo que tú dices, el problema de salud mental de llevar una pésima gestión emocional o directamente que nadie nunca nos ha enseñado esa salud mental. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra generación no es que no nos enfoquemos en la salud mental, sino que, por así decirlo, nuestros referentes en ello, que pueden ser nuestros padres, nos han fallado en eso. Existe una brecha generacional muy grande en cuanto a lo que pienso yo, en cuanto a lo que es el concepto de la salud mental. Con respecto a nuestros padres, no Sí. no estoy diciendo tampoco que todos los padres sean igual ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que... No, es que al final son productos de sus circunstancias. Sí, sí, quiero decir, al fin y al cabo nuestros padres pues tienen que... La educación no era la misma, los tiempos no eran... No, y que era una situación de comer o se comido, en el sentido de tengo que trabajar a cojones, no puedo pararme a pensar ni en cómo estoy porque si no he hecho esto para adelante, ¿quién lo hace? Y nosotros, entre comillas, desde nuestro egoísmo o desde nuestra atalaya, en la cual estamos completamente guarecidos por nuestros padres, de que nos protegen de todo, de que siempre ellos no quieren que pasemos las penurias que pasemos, pues muchas veces confundimos esa comodidad como una especie de atalaya moral de decir, pues ahora soy capaz de verlo todo desde arriba. Es la típica historia de que tú dices, cuando tienes 15 años, joder, mis padres cómo pueden ser tan catetos, cómo pueden no saber esto, no saber cuánto, y cuando cumples 20 y tantos dices, hostia, qué presuntuoso era yo con 15 años. Exactamente. No hay que mirarlo ni por encima ni por debajo al fin y al cabo. No. Es como lo que digo, producto de lo que son. Entonces, a raíz de esto, ¿crees que el arte o la escritura en sí misma es una herramienta terapéutica? ¿O puede servir como herramienta terapéutica? Yo creo que depende de cómo lo gestiones. Por lo que te digo de los grandes referentes que yo tenía, muchas veces, al menos la forma, no sé si yo experto, no digo muchísimo menos, yo creo que a la hora de escribir, ellos cómo se retroalimentaban ese sentimiento, como de pena, obligándose a escribir más, hasta que llegan a un punto que ya entre lo mismo que escribían y los sentimientos que tenían se confundían. Es decir, como si el personaje o la voz poética se hubiera comido a la persona. La propia persona. Entonces yo creo que es como todo, las emociones, no hay ninguna emoción mala, pero hay emociones que debes frenar o debes ponerle algún tipo de límite antes que a otras. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener cuidado
Porque hay veces que igual cuando te das cuenta no sabes quién eres o estás en un punto muerto, casi de no retorno, de que tienes que parar y hay veces que cuando eres más chico pues sí, pero ya hay veces la vida adulta que no puedes parar. Simplemente tienes que La comer. vida te empuja a una vorágine de... Tienes que comerte lo que tú mismo has generado y de- muchas veces lo haces sin querer. Entonces, ¿tú crees que en este proceso tan largo de tantos años escribiendo sobre este tipo de temáticas, ¿tú crees que te ha ayudado? ¿Te ha servido de ayuda? Sí. En cierto sentido para trascender. En parte, bueno, Persona. en parte sí, yo creo que sí, porque a base de escribir y a base de sentarme con tanta angustia, pues empezaron a darme como muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico. Pues muchas veces yo recuerdo empezar a escribir o estar estudiando la carrera y que de repente salirme hiperventilando sin saber yo de dónde venía. Y a lo mejor la noche de antes me había quedado 3 horas escribiendo, una cosa así. Entonces, en ese aspecto sí creo que es algo catalítico, en el sentido de que, vale, no sé, estas emociones que igual tengo incrustadas, porque yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelo falleció en 2019, no recuerdo si fue por abril o por mayo o una cosa así. Y yo recuerdo que lo que fue en la iglesia, en la misa, en el tanatorio, yo estaba todo el rato acompañando a mi padre, porque mi abuelo era una figura fundamental para mi padre, hasta el punto de que yo creo que no vi llorar a mi padre hasta ese momento. Y yo tenía el sentimiento de, como un lobo, de protegerlo. Y fue, por ejemplo, la primera vez que fui a ver un cuerpo presente y cosas así. Y yo recuerdo que estaba todo el rato pendiente de mi padre, y yo no lloré en ningún momento, por ejemplo. Eso fue en abril, mayo. Llegó septiembre, octubre, y yo recuerdo darme un montón de ataques de ansiedad relacionados con el tema y tirarme una semana llorando por la esquina. Es como, vale, hay veces que tú te reprimes los sentimientos, aunque pienses que no, y luego a raíz de escribir o algún tipo de emoción que ya empieza un poco a tirar del hilo, ya es cuando se desborda todo. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo que poco a poco en tu día le des una pequeña salida a esos sentimientos a que te haga bola y de repente ya estés incapacitado durante un tiempo. El problema, por así decirlo, de este tipo de emociones. Y otro tema que creo que es importante o que tocas bastantes veces en la obra, que ya propiamente en el primer poema, que para mí es tan importante, está en vehícula en la obra que es de Lola, ¿qué implicación crees que tiene la muerte? ¿Es en cierto sentido una forma de liberación? ¿Es un pesar? Obviamente es un pesar, pero... Depende, pero sí, depende. Vamos, y se puede ver a lo largo de los versos que muchas veces se plantea simplemente como la solución final. Y muchas veces lo que decía Camus de que el gran problema filosófico es el suicidio. Es decir, vale. La vida no tiene sentido. Claro, es decir, la vida es un absurdo, pero bueno, al fin y al cabo no es el hecho de que tenga que tener un sentido completo o, bueno, decir un objetivo, sino el intermedio, el paso del principio al final, que es lo que merece la pena. Entonces, muchas veces, en estos sentimientos de pena, lo que intentaba plasmar en aquella época era decir, bueno, siempre hay solución. Pero claro, cuando ya no queda nada, ¿no? Claro, siempre tienes una solución final. Y yo creo que eso pasa en muchos literatos a lo largo de la historia, que es un consuelo. Que muchos literatos que escriben de esa forma, yo creo que encuentran esa especie de consuelo de decir, bueno, me puede ir peor, sí, pero más peor que esto no va a ir, Sí, porque es que no hay nada. Entonces muchas veces encontraban un consuelo, obviamente, siempre poético, pero es lo que decía, había autores que obviamente el personaje se comía a la persona y ya no había vuelta atrás. Continuamos con el número 14 de Sudario, ¿vale? Página 77. Vale. Dice así. El mundo abruma mis sentidos en cada despertar del alba. La expresión burlona del lamento, la belleza de la existencia, la guía inevitable del suicidio. Intento sondear el pecho, hallando cadáveres en el interior, entre nubes mustias y campos resecos. Huye la tierra de lágrimas amargas, que riegan la semilla del remordimiento, que aguarda paciente entre velas de socorro y amargura. El dolor que no quema, junto a la sonrisa que hiere, esconde la ficción del espejo, recogiendo relatos de miseria. Buscaré huir del sufrimiento, con el eco de mis gestos y el corazón esperanzado. Y ahora ya, si me lees el 28 de Sudario también, la página 81. 81. Vale. Atraviesa este pecho el credo del olvidado, la sazón de los lloros, la pureza del gemido. La soledad invoca mi ser con sorna y delirio, buscando cobijo. Que el vaho de la pena no alcance este destino frío. Despojado de valor, comenzaré a caminar, y bajo el estío me encontraré.
ahora después de haber hecho todo este viaje espaciotemporal largo y ancho de tu obra, que ya prácticamente estamos llegando al final, Sí, ¿existe de verdad la esperanza? ¿Tú la has encontrado? sí, hombre. Por supuesto. Ah, incluso a... Suena súper redundante. No, ya, pero entiendo, quiero decir, el poema en sí es una oda a la angustia, al dolor de estar vivo, a la existencia de Pero personas. quiero recargarlo porque yo sé que es importante. Sí, sí, sí. Sobre todo para ti lo es, yo sé que lo hemos hablado muchas veces. Sí, yo, por ejemplo, también recuerdo, vamos, la esperanza. Yo la forma en la que encuentro la esperanza, es, o por lo menos la que yo creo, es a través del amor hacia la vida, hacia las cosas. O sea, con las cosas me refiero hacia las amistades, hacia las relaciones, a los amigos, a la familia. Yo recuerdo la cuarentena que, vamos, era eso, junio, mayo de 2020, que mi hermana es ginecóloga y tenía que hacer guardia, y claro, entonces cada vez que era al hospital era un poco bravo, que también tenía mi sobrina Lisa, que en aquel entonces era bastante chica, y yo recuerdo que me quedaba con ella en mi casa cuidándola junto a mi madre, y yo recuerdo a lo mejor estaba jugando con ella, viendo los dibujos, y ella a lo mejor busca mi mano y abrazarme, y a lo mejor una manilla que te cubre un dedo entero. Pero yo muchas veces saltarme las lágrimas con ese recuerdo de decir, ella no entiende, ella no sabe, pero ella vive, ella disfruta y hay que hacerlo por este tipo de relaciones, de personas, de que tú dices, bueno, no tienen por qué ver a través de... Que yo creo que veía algo, eso lo pensé a posteriori y digo, Sí. yo creo que a lo mejor ver ojillos tristes, vería diferente y aún siendo apenas un bebé, pues decía, coño, también el cariño y la pureza de su alma pues, siempre me recuerda a que la esperanza al fin y al cabo reside ahí, en las personas, sobre todo en el amor y en esta fe que tenemos que tener hacia el día a día y hacia la vida en general. Por eso es muy importante la dedicatoria y quería hacer énfasis, Claro. porque no es el sentimiento de apiadarnos de tu alma necesariamente, sino es que tengamos esa herramienta o este espacio que tú has generado, que nos has dado, tenemos la fortuna de poder disfrutar gracias a ti, de ese espacio donde podamos sentirnos guarecidos cuando estemos mal y ver que ni somos los únicos, ni ese es el final necesariamente, sino que hay algo más allá de la pena. Es lo que te decía, al fin y al cabo son emociones tan comunes como cualquier otra, pero la forma que tenemos de vivirla cada uno de nosotros es única. Entonces aquí al cabo esto únicamente es un atisbo, un boceto de lo que soy yo, pero hay personas que pueden leerlo y simplemente de no estar libres, de decir, bueno, me parece una basura porque yo no siento así. Y otra gente que lo vea y sienta que es un reflejo de su propia alma, porque están experimentando sentimientos que no eran capaces de poner en pie, que eso es lo que me ha pasado a mí con mucha poesía, sobre todo al principio, que nada más que leía a estos poetas y poetisas trágicos, porque eran las cosas que yo no sabía sacarme de dentro. Entonces cuando veía ese reflejo, decía, vaya, pues creo que soy así. Yo pienso que no es necesario tampoco encontrarse en un momento final de amargor para sentirse identificado con tu obra. Al final te puede hacer recordar, puede ser trágico o traumático en el sentido de que te puede hacer recordar en ciertos momentos que fueron traumáticos, que fueron horribles para uno mismo, pero a la vez necesario ese ejercicio terapéutico con uno mismo. Y al final es lo que decía, dentro de lo personal y del puro individualismo de sentimientos súper propios, experiencias tuyas que has vivido tú, únicamente tú en cierto sentido, al final sirven para que cualquier persona pueda llegar a generalizarlo y se sienta amparado. Sí, sí, por supuesto. Y eso es precioso, hay que decirlo. Y ya llegamos al final con Escribanía. Ahí te dejo a ti libre albedrío, ya elige el que tú quieras elegir. Si caen alguno. Sí. A ver. Si encuentro alguno así. Vale, por ejemplo, este me gusta mucho. Que se llama Fuga. El humo subía perezoso, fundiéndose con la noche. La insoportable realidad marchaba disuelta ante el final del vaso. Seguíamos viendo el precio, también la levedad del triunfo. Pero éramos apóstoles del mismo credo. Conscientes de la huida del dolor, del refugio volátil, la ceniza bailaba ante dedos torpes y sonrisas tristes. Soñamos con desaparecer, solitarios desde las sombras. Desaparecía el insomnio y venían otros demonios de tez púrpura y amarilla que osaban colastrarnos. Al despertar, una estática perenne que sacudía cada pensamiento. La boca enzarzada con los recuerdos, cupiendo palabras espesas y volutas de humo. Pero la noche fue nuestra. Los ojos brillantes, el cosquilleo disociativo, el reino eterno.
al igual que cada mártir, esta será nuestra fe. Tenías que leerlo, ¿no? He de decir que los reales nos acordamos de que ese poema tenía otro nombre diferente. Sí, surgió en un contexto un poco violento. Ya cada uno interpreta lo que quiere. Bueno, última pregunta, ya te dejo en paz. Si nos puedes hacer un poco de spoiler en el sentido de que, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? Me estoy poniendo aquí una tesitura gorda. Hombre, una pregunta con la cual me levanto cada día preguntándome y me acuesto con ello también, ¿sabes? ¿Qué soy? ¿Qué seré? No, pero... En términos artísticos entiendo, ¿no? Vale, pues sí. Pues empecé a raíz de esta publicación, intenté plasmar un... Que tú sabes que te he dado tela de caña. Sí, sí, sí. Y me alegro porque esto ha sido la hostia, porque es un honor que tú me hayas elegido para poder estar aquí. Es otro honor increíble que me hayas permitido hacerte el prólogo. Y también me mola porque al final estás obligado en cierto sentido también al final a que tú le eches caña y sigas escribiendo. Sí, sí. Entonces, claro, basándome en eso, pues estoy intentando escribir ahora una especie de poema de infancia. Que muchas veces es algo fácil porque es algo muy cálido, todos los recuerdos que tienes, en casa de tus abuelos. Eso era lo que comentabas antes, lo del pico de tu abuelo, que te Sí, recordó la infancia. justamente eso. Entonces, claro, ya tengo poemas que, si bien pueden tocar algún tipo de cosa triste, como puede ser, por ejemplo, todos los domingos yo recuerdo que íbamos a cambiar las flores al cementerio de Palma del Río, donde estaba mi abuela por parte materna. Entonces, por ejemplo, es un recuerdo que tengo muy grabado en la cabeza. Otro era que siempre que entraba el otoño y la primavera, pues mi abuela hacía como un tipo de masa típica de, parece los churros allí en Écija, que se llama sopaipilla, y nos reunía a todos los primos y comíamos sopaipilla con chocolate toda la tarde. Entonces, claro, es intentando buscar esa especie de hogar, igual que aquí a lo mejor me regocijo demasiado la pena, para regocijarme en aquellos años que, bueno, que si bien se han ido, son los que al fin y al cabo nos conforman. Todas esas personas que poco a poco empiezan a irse o esos recuerdos de pequeño, al fin y al cabo son los que implantan en ti lo que puede ser tu código moral, tu forma de ver la vida, la belleza. Por ejemplo, recuerdo que el patio de mis abuelos siempre estaba lleno de flores. Lirio, claro, es increíble, siempre hay un lugar de fondo con sombra. Entonces yo recuerdo ese olor, ese zumbar de las abejas. Entonces intento tirar un poco más por ahí para encontrar un... ¿Y ha servido el poema de Lola de Aliciente a esta obra? Sí, es que al fin y al cabo mi abuela ha sido una persona muy importante en mi vida, sobre todo en la forma en la que pues bueno, nos cuidaba a nosotros, sus nietos, a mi padre. Entonces yo creo que todos mis primos, mis primas y mi hermana, cualquier familiar mío que haya tenido contacto con mi abuela, se ha quedado una impronta bastante importante de ella. Entonces, claro, al fin y al cabo no deja de ser un pequeño tributo de decir, bueno, yo quizá me pueda ir, pero a lo mejor un libro mío seguirá por ahí dando vueltas. Quizá alguien lo pueda leer y pueda reconocerlo, o igual no, pero bueno, quizá ahí está, una especie de mota de polvo. La forma de vivir eternamente, ¿no? Por así decirlo. Claro, intentar dejar una mota de polvo en la eternidad, que muchas veces obviamente no llegará a ningún lado, pero bueno. No, pero bueno, ahí está, no cualquiera quiera cogerlo. Es tu recuerdo, me manda una carta al vacío, sin duda. Que bueno, antes de finalizar, muchísimas gracias a la gente de Inusual por dejarnos el espacio y darnos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, y muchas gracias a ti por permitirme haber soltado todo este rollo para hablar de una obra tan preciosa como es la tuya, que todos deberíais de leer. Muchas gracias. Gracias. Si tenéis alguna pregunta antes de terminar. Yo tengo una. Ole, mi niña. Espera, aquí para primero. Yo tengo que, estabais hablando antes del tema de la fuerza motora de lo que es para el poeta el amor. Y mi pregunta es, digamos, ¿qué es más fuerza motora para el poeta? ¿El amor en sí? O sea, por ejemplo, ahora estás escribiendo, o en un futuro estás escribiendo, bueno, que más me he leído un ya hoy, estás escribiendo estos poemas de infancia, que son un poco más cálidos y tal, y que ese estilo de poema así un poco más cálido, más, digamos, para ti es mucho más, digamos, inspirador, como a lo mejor, o sea, es más inspirador eso, o la etapa tuya, digamos, del Miguel enterrado, de la pena y de la angustia. A ver, yo creo que siempre me he encontrado muy cómodo escribiendo este tipo de poemas, en plan más tristes, más penosos, pero porque es la única forma, para decir lo que se escribir. Ahora mismo me está costando mucho escribir esto porque estoy saliendo de mi zona de confort, he encontrado otro vocabulario que al fin y al cabo me está ayudando muchísimo Elena, que es también prácticamente quien me ha editado la mayoría del libro, y me está ayudando a través también de la poesía joven, de que son temas muy recurrentes hoy en día, y es verdad que es algo muy fácil de
en el cual cualquier persona creo que se puede reflejar. Porque, por ejemplo, en estos sentimientos, es lo que digo, hay muchas formas de verlo y algunas se pueden reflejar, pero yo creo que la infancia es algo que, hombre, no sé, bajo sucesos traumáticos, bajo problemas, es muy fácil que todos tengamos, aunque sea un recuerdo bueno de algún abuelo, de algún familiar, de alguna cosa que nos acompañe y que nos haya marcado el resto de nuestra vida. La infancia es dura. Es decir, te puedes encontrar sentimientos o recuerdos que son buenos, pero a lo mejor analizándolo, pueden llegar a ser incluso... Claro. Sí, de forma... Entonces, o con la infancia, o sea, un poema de la infancia también yo creo que es difícil por eso también. Porque Sí. visto desde ya una mente, digamos, madura, adulta, de artista, poeta, como lo eres ya, bueno, como ha sido siempre para mí, y verlo desde esa perspectiva ahora, tu infancia, a lo mejor te hace cambiar ciertos recuerdos. No sé Sí. llegar a... Sí, entiendo lo que quiere decir, Intento hacerlo siempre de la perspectiva de lo que recuerdo más fielmente, pero hay poemas que ya he escrito que tratan un poco sobre eso. Por ejemplo, había uno que decía que ya no me acordaba de dónde tenía un luna mi abuela, si las gafas eran de Carey o no. Entonces, al final acabo diciendo que, bueno, que al fin y al cabo el tiempo no deja de ser un amontone de olvido, por así decirlo. Es decir, vale, conforme vas creciendo, se te van olvidando cosas, como voces, que eso es algo que me da pánico, porque a mí no me acuerdo de todas las voces de mis abuelos. Pero yo sé que tarde o temprano eso que igual se va extinguiendo con el tiempo. Entonces, pues sí, yo creo que tú lo has dicho más claro imposible. Carlos. Bueno, antes de nada me gustaría felicitaros por la tertulia, que ha sido muy interesante y me han ido surgiendo reflexiones y preguntas. Lo que pasa es que el tiempo es limitado y no lo haré, ¿no? Pero sí que quisiera soltar una reflexión y hacerte un par de preguntas, ¿vale? La primera ha sido al respecto cuando hablabas de que la gente que no se pueda sentir identificada con el libro a lo mejor le parece que a lo mejor no le gusta, ¿no? Yo no tengo tan claro eso porque siempre se dice que leer un libro de alguien es como una especie de diálogo con esa persona, incluso si esa persona escribió hace 3000 años la obra, ¿no? Sí. Entonces creo que también se puede afrontar la lectura desde esa perspectiva, la perspectiva de a ver qué me cuenta esta persona, la puedo conocer mejor y puedo entender pues cómo piensa, ¿no? Entonces, eso lo suelto aquí encima de la mesa. Y luego tenía un par de preguntas relacionadas con el libro. Hay una persona que tú conoces que me dijo un día que siempre se escribe desde el dolor. La tertulia está muy enfocada al dolor. Y me pareció un aforismo muy fuerte. Yo quisiera preguntar a los dos, incluso a alguien a la gente del público, si eso es cierto o no. Yo no estoy muy versado en el mundo de la literatura, pero es verdad que uno analiza obras y ve que desde el dolor se escribe mucho. Pero me parece como una afirmación bastante fuerte. No sé si desde otro tipo de sentimientos se puede escribir. Sí, yo creo que por supuesto que sí, pero es verdad que si ve la gran, bueno, no gran literatura, pero a lo mejor una especie de recorrido hacia atrás, que al cabo lo que más perdura o lo que más recordamos son ese tipo de grandes pérdidas y esas expresiones dolorosas, pero nada más lejos de la realidad. Obviamente se puede escribir de cualquier emoción y puede evocar tanto o más como con eso, por ejemplo, los poemas de amor de tantos escritores, como puede estar también Neruda, Cernuda y todos ellos. Pero hoy, por ejemplo, eso, quería mencionar, hoy en día hay poemas como de Elisa Fernández, de Alba Flores, que son escritoras contemporáneas, que no escriben sobre esa pérdida. Obviamente hay poemas escritos sobre la pérdida, pero hay poemas tan bonitos como uno recuerdo de Elisa Fernández, que era hacer helados con petit suisse, que era meter un palo y directamente eso. Yo escribía un poema alrededor de eso, que estaba con sus primos, que no sé qué, no sé cuánto, y cuando acababas de leerlo decías, coño, es que me acuerdo hasta del olor de esto, de cuando lo hacía yo. Entonces yo creo que por suerte, y lo enlazo mucho con el tema de la salud mental, hoy en día la literatura está cambiando en ese aspecto. Vamos, yo no soy nadie para hablar de la literatura como concepto, pero de lo que voy leyendo hoy en día me parece que va más allá y sobre todo se están explorando mucho sobre la relación de los cuerpos, de las emociones, de las nuevas sexualidades. Es algo bastante interesante y sobre todo que ya no roza con ese tema prototípico del dolor, de la angustia de la escritura. Yo es que pienso que es una forma de escritura nativa, es decir, es la forma más sencilla de hacerlo. La manera primaria del desquite, cada persona pues lo exterioriza de una forma diferente. Nosotros, nuestra forma de canalizarlo es la escritura al fin y al cabo, quien pinta, pues que haga un cuadro, pero nosotros escribimos libros.
yo pienso que es la más sencilla, es la que te permite, y aparte es que es un sentimiento muy cómodo. Es decir, si cuando una persona, yo pienso que todo el mundo ha podido vivir arcos depresivos a lo largo de su vida, es un sentimiento casi halagador, es decir, te arropa y no te suelta. Entonces es más fácil escribir sobre algo que te hace triste, e incluso a mí se me hace más, me ha pasado un poco porque al final lo hemos hablado muchísimas veces de que hemos pasado un poco el mismo proceso vital. Y al principio me era súper sencillo escribir de cosas hiper trágicas. Oh, Dios mío, qué trágico todo, ¿no? La vida horrible, qué triste estoy. Que es necesario. Si una persona tiene depresión, tiene ansiedad, pues es que es lo que va a escribir. No te voy a escribir que la vida es maravillosa porque lo que estoy viviendo es horrible. Pero para mí yo pienso que es más sencillo, que es más complicado el ejercicio de escribir sobre cosas que nos hacen felices. Y es muy importante, se nos olvida. Y se nos olvida porque nosotros hemos vivido esa época en la que todo era oscuridad y no lo es. Y por eso quiero hacer tanto hincapié porque se sale, ¿sabes? Sí, de la esperanza. Y muchas gracias porque es muy buena la pregunta. Sí, quisiera enlazarlo con otra siguiente, que ya termino. ¿Cuánto hay del mito de Sísifo en la obra? Es que ha salido Camus en la conversación, el absurdo de la vida y digamos el poder sobrellevar la pena permanente, ¿no? Que es una poco... Pero bueno, también a lo largo de la conversación pues había estado diciendo que también hay esperanza, etcétera. Entonces, pues bueno, simplemente, ¿cuánto hay de eso? Pues justamente empecé a leer a Camus cuando estaba escribiendo la mitad del libro, que fue justamente en la cuarentena. Entonces, claro, obviamente se ve irremediablemente enfocado aquí, pero sí es verdad que muchas veces se dice eso del mito de Sísifo, del libro este de Camus, de que al fin y al cabo pues todo es un absurdo y no merece la pena vivir la vida. Al fin y al cabo el libro es un alegato al vitalismo, a vivir por vivir, a ser feliz porque el camino es lo que cuenta. Entonces muchas veces la vida no tiene sentido encontrarlo. No, claro, no, ni eso siquiera. Se marca muchas veces como un libro triste de decir, vale, pues si hay el gran problema filosófico, el hecho de que la existencia no tenga sentido, eso mismo es lo que te aboca, por así decirlo, a dar una especie de sentido en el día a día. El hecho de decir, vale, pues vale, ya estamos todos de acuerdo que esto no tiene ningún tipo de sentido, ninguno vamos a ser reyes, santos, nada. Pero justamente la belleza esa que hay en el día a día, cada pequeña cosa, cada sonrisa, cada cogida de manos, cada trozo que te lleva del amor de alguien, es lo que le da sentido a esa vida. Entonces yo creo que justamente ese libro se lee como uno de los mayores alegatos que yo creo que se haya escrito de la historia, en torno a ser feliz y no a lo que parece que es a priori. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. Si tú quieres decir algo más antes de ir. Ya está, que muchas gracias a todos vosotros y ya está, yo creo que ya podemos darlo por cerrar. Pues muchas gracias.